Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Lo que ha ocurrido en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, es un reflejo de la magnitud de la descomposición y descontrol que existe alrededor de la minería ilegal. El país vive un debate alrededor de la minería justamente. Hay posiciones encontradas, enfrentadas entre quienes se oponen radicalmente y quienes ven positivamente la explotación. La riqueza mineral del Ecuador, esa especie de maldición de la abundancia, como la llaman algunos, provoca justamente este choque de posiciones. Pero como complementario o sumado a esa disputa, aparece esto que ahora tenemos en Buenos Aires. Me refiero a la minería ilegal, que tiene una serie de expresiones asociadas. Por ejemplo, economía criminal, lavado de activos, prostitución, armas ilegales, violencia, contrabando, extorsión, intimidación y mucho más. En Urcuquí, el asentamiento ilegal brotó inesperadamente. Actuó, sin embargo, pausadamente y finalmente se convirtió en un suplicio para la estructura del Ecuador. La situación se vuelve más compleja por cuanto el control armado de la zona lo realizan delincuentes y grupos disidentes de lo que ocurre en Colombia. El gobierno emitió un decreto de excepción para el área y dispuso un operativo de desalojo. Hoy entonces vamos a hablar de lo que ocurre con la minería ilegal y lo que sucede en Buenos Aires. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados esta noche. Está aquí en el estudio central de Teleamazonas María Paula Romo. Ella es la ministra del Interior. Agradezco también la presencia de William Sacher. Él es ingeniero, es docente universitario y experto en ciencias de la atmósfera. Gracias también a Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Y gracias a Fernando Valencia, ingeniero en Minas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. La situación en Buenos Aires era prácticamente insostenible. De allí que decretar el estado de excepción era una necesidad. 2.700 uniformados, entre policías y militares, ingresaron a la zona la madrugada del martes, en medio de un mega operativo, que hasta ahora deja como resultado el hallazgo de 4 cadáveres. Además, 26 personas fueron detenidas y más de 2.500 personas salieron de forma voluntaria de ese lugar. Pero ¿cuándo empezó la fiebre del oro en esta pequeña parroquia de la provincia de Imbabura? Veámoslo en el siguiente reportaje. Esta es Buenos Aires, convertido desde hace 1 año y 8 meses en una verdadera bomba de tiempo. Fue en diciembre de 2017 cuando se corrió la voz de que en las montañas de esa parroquia del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, se había encontrado un yacimiento aurífero. Una avalancha de personas procedentes de distintas partes del país e incluso de fuera de él empezaron a llegar. La fiebre del oro cambió la vida de ese pequeño poblado, convirtiéndolo en un centro de operaciones de minería ilegal. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, entre 8.000 y 15.000 personas se han asentado en esa zona para dedicarse a esta actividad ilícita. Y aunque el gobierno sostiene que la policía realizó desde el año pasado un operativo antiminería cada 3 días, en realidad Buenos Aires era una tierra sin ley. Las casuchas levantadas en plena montaña con troncos de árboles y plásticos negros por los buscadores de metales dan cuenta de aquello. La devastación indiscriminada de la montaña es otra de las muestras de que la autoridad, si bien pudo estar presente, no tuvo mayor acción para frenar esta situación. La infraestructura que se ha construido en el lugar mueve millones de dólares. Allí incluso se montó un sistema de poleas para conducir el material, el combustible, el agua y hasta los alimentos. Cada viaje de polea se paga $1. Y calculamos que eso podría mover entre 400 y 500.000 viajes, o sea, $400.000 semanales. También hay una bien organizada estructura de transporte, y es que la tierra que sale de la montaña es trasladada en vehículos pesados hasta el cantón Portobelo, en la provincia del Oro, en donde se procesa y se extrae el oro.
Esto pese a que las autoridades señalan que ya se han hallado en la misma montaña pequeñas procesadoras que ponen en más riesgo a las personas que permanecen allí y generan un alto daño ambiental. Pero eso no es todo. Buenos Aires, que era un poblado dedicado a la producción de leche, tomate de árbol y naranjilla, también decidió cambiar sus fuentes de ingreso, que hoy están vinculadas fuertemente a la minería ilegal. Las pequeñas casas de madera se convirtieron en sitios que brindan hospedaje o se transformaron en billares e incluso en burdeles. Y es que la minería ilegal trae consigo una serie de delitos conexos, como la explotación laboral, explotación infantil, explotación sexual, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos y otros. Con estos antecedentes, el gobierno nacional decidió finalmente intervenir la zona bajo el paraguas de un decreto de estado de excepción de fecha 1 de julio de 2019, con el que se dispuso la movilización de la fuerza pública. Más de 1000 personas han salido de la zona, pero muchos dicen que no tienen a dónde ir. Exactamente, no sé para dónde voy. Según las autoridades, este imán de la minería ilegal dejará de operar de forma definitiva, pero aún resta ver si la legalidad ganó la batalla. Momento entonces de empezar esta referencia en torno a lo que ocurre con la minería ilegal y lo que sucede en Buenos Aires. Ministra, ¿cómo le puede explicar a usted al país la magnitud, la importancia y lo que ha sucedido en este sector de Buenos Aires, en Urcuquí? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los colegas de panel. Qué gusto compartir esta charla con ustedes. El tema de la minería ilegal es una amenaza en materia de seguridad, permítame enfocarlo desde este punto de vista, no solamente en el Ecuador, sino en toda la región, una región que se descubre riquísima en minerales, pero tampoco es un hecho aislado. Lo vivió el Ecuador hace algunos años en Nambija, lo vivió también hace algunos años en Zaruma, pero en cada lugar también tiene unas características propias, incluso del momento. La localización de esta mina, por ejemplo, tan cerca de la zona de la frontera con Colombia, a través de la cual en los últimos meses ha ingresado un flujo completamente irregular de ciudadanos venezolanos, ha provocado, por ejemplo, un asentamiento mucho mayor y de un crecimiento más acelerado en los últimos meses en la zona. Un desalojo hace un par de años en la zona minera de Zaruma trasladó hacia este lugar también una gran cantidad de material, de maquinaria. Y a eso habría que agregar otros factores. El factor, por ejemplo, de que el oro en las últimas semanas alcanzó su precio más alto, probablemente desde hace 12 o 15 años. Creo que también es un factor que debemos señalar. Y evidentemente la localización de la zona y la riqueza de la veta que se encuentra ahí. Es una veta que está prácticamente expuesta. Entonces, el trabajo que hacen muchos de los ilegales que se encuentran en la zona, ellos mismos lo denominan, son picadores. O sea, no es un... prácticamente. Raspan la montaña, pican la montaña. No es que se requiere de una gran infraestructura para taladrar, para instalar, para abrir una mina profunda. Eso, por ejemplo, tiene características distintas de lo que hemos visto en otros lugares y también hace que no se requiera una inversión gigantesca, empresarial, industrial para entrar. Varios de estos factores se acumularon. El difícil acceso a la zona de Buenos Aires, la presencia de la prensa en estos días nos ha ayudado a mostrarle al país que es una zona de muy difícil acceso y también de muy difícil control. Y conforme pasen los días vamos a poder mostrarles, por ejemplo, las plantas de procesamiento escondidas debajo de la selva, escondidas debajo de la maleza, escondidas en las quebradas. Creo que también hay que decir, y la policía lo ha identificado desde su primera entrada, es un negocio que en su forma de procesarse y hoy escondido en la montaña se parece mucho a los laboratorios en los que se procesan droga muy cerca en la frontera. Entonces, todos estos elementos han confluido y la gran cantidad de que mueve este dinero sin duda también corrompe muchos de los controles y a las propias sociedades, a los poblados. Eso es lo que encontramos y frente a eso es a lo que intervinimos y estamos interviniendo. Ok, gracias, ministra. William, le quiero dar la palabra a usted. De lo que acabamos de escuchar y de la experiencia que vamos teniendo es que se logra controlar aquí, pero se prende acá. O sea, se logra de alguna manera que un foco de resistencia, de dificultad aparezca, pero brota por acá. Ese es el problema de la minería ilegal. Buenas noches. Buenas noches con todas y todos. La minería pequeña, con todas sus consecuencias, como acabamos de ver con este reportaje, pues es problemática y realmente pues destruye desde muchas
muchos puntos de vista. Pero es un error pensar que la gran minería es la solución a ese tipo de contextos. Todas las consecuencias que acabamos de enumerar en el marco de este reportaje, pues son consecuencias que también se observan en el caso de la gran minería. Hay una amplia documentación a nivel mundial que demuestra que hechos de asesinatos, de contrabando, de evasión fiscal, de lavado de dinero, de destrucción ambiental a gran escala, todo ello acompaña el modelo de la gran minería, la megaminería, que es el que se quiere implementar con las docenas de megaproyectos en vigencia en el país en este momento. Pero para atacar a la minería grande se está permitiendo el funcionamiento de la pequeña, de la ilegal. Ese problema es un problema que no solamente existe en el Ecuador. En realidad es un problema que existe en muchos países de lo que podemos llamar el sur geopolítico. Y de hecho, Ecuador no es una excepción. En realidad, lo que se suele hacer en estos países, como el Ecuador, es que se suele criminalizar, marginalizar, se suele reprimir a la pequeña minería. Y al contrario, se suele promover desde el Estado, se suele apoyar, se suele legitimar la gran minería, las grandes empresas, los grandes intereses, el gran capital transnacional. Y por lo tanto, ¿qué tenemos al final? Tenemos un favorecimiento de estos grandes capitales por encima de poblaciones que en general explotan para sobrevivir. No, esto no es para sobrevivir. O sea, los que están ahí sí, pero esto se está beneficiando a alguien. Los migrantes venezolanos que vienen a parar en el sitio de Buenos Aires. Es para sobrevivir, estoy de acuerdo. ¿Por qué vienen a parar? ¿Pero quién se beneficia? Bueno, o sea, se benefician con... Además, estos beneficios no tienen nada en comparación con el gigantismo que caracteriza justamente el modelo de la megaminería, que es un gigantismo en términos de consecuencias también. Entonces, las consecuencias en términos de destrucción ambiental, de impacto económico, de impacto político y social, y para la salud pública y los ecosistemas, todos estos impactos están a la medida del modelo megaminero. Es decir, vamos a tener consecuencias sumamente más importantes de las que hemos observado ahora. Gracias, William. Fernando, el turno para usted, su apreciación de lo que acabamos de escuchar, tanto de la ministra como del ingeniero. Gracias, Andrés. Buenas noches. Un gusto poder compartir este espacio con estas distinguidas personas. Bien, a William no comparto la opinión que tiene en realidad. Desde mi punto de vista, una minería a gran escala en donde podamos ejercer control de parte de las autoridades de gobierno, evidentemente genera otro tipo de manejo, ¿no es cierto?, de resultados. Desde mi punto de vista, resultados positivos. Pero yo quisiera ir rompiendo un poco algunos mitos que se tienen, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, minería no es solamente oro. No es solamente oro. Muchos de nuestros depósitos minerales en el Ecuador son depósitos de tipo polimetálico. Es decir, no solamente el oro es el mineral que podemos aprovechar de ahí. Una consecuencia gravísima de lo que está sucediendo en este momento en Buenos Aires es justamente eso, ¿no? Estamos tomando el oro y el resto de minerales, los estamos subaprovechando, desaprovechando, diría yo, de una forma casi como que irreversible. Es decir, ya no los podríamos volver a beneficiar, ¿no es cierto? Sí. Otra cosa que yo desearía comentar y marcar como algo que es evidente en nuestro país, y lo mencionó la señora ministra. En Ecuador tenemos simplemente malas experiencias en minería. De hecho, desde mi punto de vista, en Ecuador todavía no se realiza minería como se la debería hacer. Tenemos malas experiencias, Nambija, Ponce Enríquez, Portobelo, ¿no es cierto?, que han generado problemas ambientales, sociales, económicos y de regulación para el país. Pero desde mi punto de vista, una minería bien hecha, que sí se la puede realizar, permite controlar desde muy buena forma, ¿no es cierto?, con aspectos de manejo técnico, lo que son los impactos ambientales. ¿Y estos riesgos que menciona William no se producen con la mega minería? A ver, Andrés, toda actividad humana genera impactos ambientales, absolutamente toda actividad. Sería ilógico decir de que, oiga, la minería no genera impactos ambientales. Sí, se generan impactos ambientales. Pero desde el punto de vista de los resultados y de los beneficios que se obtendrían de la minería, esos impactos pueden ser controlados, mitigados, inclusive compensados con la ejecución de proyectos controlados adecuadamente. Ok, gracias. Señor viceministro, por favor, su apreciación. Buenas noches, Andrés, buenas noches con todos. El tema es interesante, hay tres puntos de vista.
Yo creo que lo expresado por la señora ministra es blanco y negro en cuanto a que es requerido en el país, desde el punto de vista estratégico, no permitir una minería ilegal o criminal, como ya le llamo. Y también las dos opiniones válidas. Una persona que se encamina hacia el mundo de la protección ambiental y un ingeniero de minas. Yo voy a opinar sobre la perspectiva del gobierno en cuanto a la minería legal y al crecimiento y desarrollo económico con una minería legal bien manejada. El Ecuador, solo a finales de este año, en los últimos 2 meses probablemente, vamos a tener los primeros proyectos de minería a gran escala, mal llamados megaproyectos, pero son a gran escala. Gran escala no quiere decir mayor impacto, no quiere decir mayor destrozo, no quiere decir mayores daños. Gran escala es por la forma operativa, la forma constructiva que se requiere para manejar los mismos. Tendremos uno de cielo abierto, que obviamente, como indicaba el ingeniero Fernando, hay un mayor impacto en superficie, que es obvio. Y otro subterráneo, cuyo impacto es mucho menor porque se limita a las facilidades e instalaciones de proceso. Pero no nos olvidemos de algo más. El Ecuador, hasta el 2018, ha sido un país en el cual las exportaciones de minería exclusivamente han provenido de la pequeña minería. En el Ecuador, conozco, he estado en territorio en proyectos de pequeña minería de clase mundial. Tenemos proyectos en 2 provincias en donde todo lo que la ley dentro del marco regulatorio requiere, se cumple desde el punto de vista ambiental, social y económico, e inclusive aplicamos el concepto de permitir a los mineros artesanales, aquellos que tienen actividades propias, tradicionales, familiares, ser parte de los proyectos de pequeña minería mediante contratos directos entre el concesionario y ellos. De ese modo se formaliza, digamos. Completamente formal. Formal significa que tenemos conceptos claros de la ley que se aplican y nos permite al Estado regular y controlar a través de las agencias y ministerios respectivos en todos los aspectos, desde lo social hasta lo económico, incluyendo lo ambiental. Entonces, creo que el Ecuador está comenzando este año, haciendo un paralelo, esa fase de los proyectos de gran escala. Y estamos preparados para ello, sí. Sacamos una política pública. Trabajamos arduamente 13 meses en eso, con ayuda y colaboración de organismos internacionales como el Banco Interamericano, trayendo y aprendiendo las grandes experiencias. Y esa política que hemos sacado incluye 2 acápites que no estaban en el anterior. El más importante, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental y social, ser competitivos. Gracias, señor viceministro. Ministra, le quiero dar la palabra para que comente lo que han dicho sus compañeros. Insistir un poco en lo que le plantea William. Si es que se suspende totalmente la explotación minera en el país, para gran escala y para ilegal o informal o como se quiera llamar, siempre van a brotar estos focos. Esto es inevitable. Si está la plata ahí, digamos, la gente va atrás de eso. Así es, Andrés, y permítanme reaccionar a algunos comentarios que se han hecho en la mesa. En primer lugar, creo que hay algunas distinciones. Una distinción es sobre la escala de la actividad. Es gran minería y pequeña minería. Está bien, pueden haber diferentes escalas, diferente tamaño en la actividad. Pero hay otra distinción que es entre legal e ilegal. Entonces, para nosotros, al menos para mí, en mi calidad, mi responsabilidad es la ilegalidad que implica. Pequeña o grande, ¿qué implica la ilegalidad? Es el funcionamiento por fuera del marco de la ley. Eso significa que en la minería ilegal a nadie le están pagando su seguridad social, no sabemos si es que está recibiendo un salario justo. Estoy segura yo de que en un lugar controlado por el Estado no vamos a entrar y encontrar niños de 10, 12, 13 años picando una montaña, que cuando las piscinas que pasan, que se pone ahí material, la tierra que ha estado con cianuro y luego van a este proceso de precipitación en el que se usa zinc, me corregirán los expertos, que esas piscinas no simplemente abren una compuerta y luego van al río. Están construidas las piscinas en las laderas para ir directamente al río. En el caso de la minería legal, el Estado puede ejercer sus controles. Y para ejercer su control va un inspector del trabajo, muestra el carnet y entra a ver si hay niños trabajando. En el caso de minería de esta naturaleza, no entra el Estado con un inspector, entra el Estado con un operativo de 2.400 personas de la fuerza pública, 1.200 policías más o menos 1.200 militares, además de la seguridad en la zona. En una zona de legalidad no vamos a encontrar lo mismo. Entonces, creo que hay una gran pregunta ahí.
sobre todo cuando son vetas expuestas. ¿Cómo vamos a hacer para proteger, desde el punto de vista de la seguridad, que no se desarrolle ninguna actividad en una montaña en donde la gente va y pica y encuentra oro? Se necesita una regulación muy clara, el gobierno la tiene, lo ha dicho el viceministro, tenemos una política minera que mira todos los componentes, uno de esos aspectos, uno de esos ejes es precisamente la legalidad. Y desde ese punto de vista, el gobierno del presidente Moreno ha revocado más de 200 concesiones mineras, porque eso también es importante decirlo, ha revocado más de 200 concesiones mineras, de tal manera que la regla sea clara. Hay lugares en donde no se va a permitir la minería, en esos lugares la actuación del Estado será una actuación muy fuerte, si es que es el caso de la ilegalidad, pero también de no permitir concesiones en ciertas ubicaciones porque hay un objetivo estratégico superior, que son las fuentes primarias de agua. Entonces, hay lugares en donde no se va a permitir la minería, hay lugares en donde se va a permitir, ahí solo se va a permitir minería legal. Esa es la postura clara del gobierno y ese es el mensaje claro que estamos enviando. Tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa Hora 25, que esta noche trata el tema de Buenos Aires y la minería ilegal en el Ecuador. Ya retornamos. Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, no es el primer lugar en donde se registran altos niveles de minería ilegal. También ocurre en Nambija, en la provincia de Zamora Chinchipe. Esto también sucede en Machala, Zaruma y Portobelo, en la provincia del Oro. Y además en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Azuay y Loja, representando así un perjuicio para el patrimonio del Estado, para el ambiente y para la seguridad. De allí que el gobierno impulsa la política pública minera, que regirá hasta 2030 y con la cual se busca, entre otras cosas, la erradicación de la minería ilegal. Actualmente en el país existen 5 proyectos mineros a gran escala, que son Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y San Carlos Pananza. Estos proyectos representan cuantiosos ingresos para el Estado. Por ejemplo, con Mirador y Fruta del Norte, que iniciarán la explotación a cielo abierto de oro y cobre a finales de este año, se podría recaudar cerca de 836 millones de dólares hasta el 2021 por concepto de regalías, impuestos, patentes y utilidades. Pero además existen otros proyectos de segunda generación, es decir, que se encuentran en etapa de exploración. Estos son Yurimagua, Cangrejos, Cascabel, La Plata, Ruta del Cobre y Curipamba. Según el gobierno, estos proyectos son un potencial para atraer inversión. Incluso se cree que entre 2019 y 2021 se podría conseguir inversiones por 1.250 millones de dólares. Bien, tenemos otros elementos entonces para la conversación. Quiero dar la palabra al señor viceministro para conocer cómo se podría definir exactamente la política minera del gobierno. ¿Cuáles son los 3 o 4 elementos fundamentales? Algo dijo usted en la primera parte, pero quizás para insistir y para tener claro. Por favor, adelante. Gracias, Andrés. Gracias también. Los temas más relevantes en una política pública se los define como objetivos estratégicos o ejes. Nuestra política pública tiene 7 objetivos estratégicos y, cogidos de la mano, van 7 políticas públicas asociadas. Puntualmente está desarrollo económico, es el eje principal, en donde, sin necesidad de entrar a detalles, buscamos posicionar al país como uno de los destinos claves para la inversión nacional y extranjera en el área minera. Comentaba hace un minuto sostenibilidad social ambiental. Para ser competitivos y poder atraer a las grandes mineras, aquellas de clase mundial, todas ellas hoy día tienen inversiones en el Ecuador. 90% de las grandes ya están en el Ecuador, o en exploración o han invertido en proyectos como aquellos que usted indicó, los proyectos estratégicos o prioritarios. Investigación y desarrollo. Es vital saber qué tenemos. La señora ministra indicaba, nosotros tenemos que definir en dónde jamás habrá minería. Pese que ya los ecuatorianos nos pronunciamos en eso y dijimos, no va a haber minería metálica en ningún lugar donde estén zonas intangibles,
áreas protegidas y centros urbanos. Recordemos, en el 2018. El siguiente eje es gestión y administración. La coherencia entre las entidades del Estado para trabajar de manera conjunta hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Contribuir al crecimiento y desarrollo social del Ecuador. ¿Cómo desarrollo al Ecuador socialmente? Respetando el ambiente y generando ingresos. Y el siguiente, que estamos en materia de este debate, la regulación, control y combate a la minería ilegal. Y esto es muy importante. Le decía hace un minuto que introdujimos 2 nuevos ejes. Este es uno de los nuevos ejes. Porque modernamente tenemos que combatir. Existe, no en el Ecuador, en la región y en el mundo, casos terribles de minería ilegal con todo lo que conlleva. Y finalmente, el otro eje clave es la normativa. La normativa tiene que modernizarse. En el Ecuador arrancábamos en etapas incipientes de minería en el 2015-16. Hoy día, al tener proyectos de la calidad que tenemos, la norma tiene que actualizarse para hacer prevención y evitar desastres como los que vimos en el pasado, en el 2015 o en el 2019, con ingenierías y códigos de diseño de hace 40, 50 años. En el Ecuador, orgullosamente le puedo decir que en agosto de este año adoptamos las mejores prácticas para el manejo de relaveras. ¿Basados en qué? En los códigos modernos que se cambiaron en el 2016. Okay. Son ejemplos de cómo funciona la política. A ver, entonces, William, esto podría garantizar de alguna manera o corregir las dificultades que se produjeron en el pasado y permitir los elementos que usted señala. A mi juicio, Ecuador no cuenta con las condiciones para desarrollar en este momento una industria a gran escala como es la minería a gran escala moderna. Fíjese, Andrés, que en el reportaje que acabamos de ver y bueno, las ilustraciones, no hemos podido ver de qué se trata una mina a gran escala, en particular mina a cielo abierto. ¿Ya? Y estas imágenes nunca circulan. ¿Por qué? Porque no tenemos idea. Ni siquiera profesores de universidad de geología aquí en este país tienen una idea de qué significa la minería a gran escala moderna de hoy. Estamos hablando de la remoción de decenas de miles de toneladas a diarios. Estamos hablando de la generación a gran escala de desechos. En el caso del proyecto Mirador, que es el proyecto más avanzado que se ha mencionado, estamos hablando de la generación de lodos contaminados que representan un volumen de 3 veces el volumen del lago San Pablo. ¿Cómo vamos a lidiar con estos desechos? Porque bueno, en los próximos 30 años de explotación de la mina, tal vez la empresa va a controlar esta relavera. Pero en los próximos siglos, ¿quién se va a encargar de estos desechos? Y tenemos justamente documentado el hecho de que en países, incluso en países que a menudo son presentados como ejemplo de manera responsable o sostenible de la minería, como es Canadá, que estos desechos se quedan y contaminan fuentes de agua. En Canadá, por ejemplo, tenemos 10.000 minas abandonadas. ¿Ya? Entonces yo pregunto también, ¿dónde está esta minería bien hecha, esta minería sustentable que se nos comenta, que se nos presenta? No existe simplemente. Alrededor del mundo está altamente documentado que la minería trae una serie de grandes impactos en términos sociales, ambientales y de salud pública catastróficos. Y eso es el caso de los grandes accidentes. En particular, en el caso del Ecuador tenemos altos riesgos de que un accidente de esta índole suceda y más aún es problemático por el hecho de que las grandes minas se están ubicando en las partes altas de las cuencas hidrográficas. De modo que las afectaciones, los daños, los perjuicios son más que los beneficios. Eso es una buena pregunta. Justamente si es que hacemos un análisis costo-beneficio clásico de lo que nos traería de beneficios para el Estado ecuatoriano, los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianos, versus los costos, gastos y pérdidas para el Estado y toda la población en general, es obvio que llegamos a que perdemos mucho más que ganamos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo ahora con este concesionamiento masivo? 15% del país concesionado en vía de concesionamiento. 15% de la superficie del país. Haciendo? Sí. Esta iniciativa de hacer del Ecuador un país megaminero es una iniciativa que coloca el país en una dinámica catastrófica para las próximas décadas y siglos. ¿Ya? Estamos aquí construyendo megaproyectos que van a dañar ecosistemas megabiodiversos. Ecuador es conocido como un país de los más megabiodiversos en este planeta. Estamos colocando estos proyectos en partes altas de las cuencas hidrográficas. Vamos a dañar fuentes de agua para miles y miles de personas, incluso en ciudades. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de problemas aquí en el Ecuador, más aún cuando ni siquiera contamos con datos históricos, hidrometeorológicos que permiten diseñar obras como las grandes represas de relave que se comentó hace poco, William, para que
para que podamos manejarla con seguridad. Ok. Catastrófico. A ver, nuevamente quiero hacer algunas puntualizaciones porque me parece que hay algunos elementos que rozan también la desinformación, William. Mencionabas que está documentado a nivel internacional. Sí, pero tú dices, por ejemplo, que el 15% del territorio ecuatoriano está concesionado. Hoy día de concesionamiento. Sí, está bien, y eso es cierto. Perdón un ratito, ¿esa es la cifra? Siento mucho, no sé con qué fuentes de información se maneja el catastro doctor. Minero. El catastro minero, por favor, el catastro minero está en un proceso de revisión estructural precisamente por eso, porque ha sido hackeado, ha habido desinformación. Permítame decirle con números reales, por favor, quisiera que las cámaras vean esto. El 7.5% del territorio continental ecuatoriano ha sido entregado a procesos administrativos mineros. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber concesiones mineras, que pueden haber pequeña minería, libres de aprovechamientos, plantas de comercialización, plantas de beneficio. Esos son los 5 componentes, 7.5%. Y de ese 7.5% del territorio continental ecuatoriano, apenas uno está en actividad minera de desarrollo. Entonces, quiero aclarar eso porque es muy fácil poner números. Es la mitad de lo que se hace referencia. Segundo, es muy importante también destacar que nosotros, conscientes de que el catastro minero es una de las herramientas para manejar adecuadamente estos procesos y viendo hacia el futuro, hemos trabajado ya de cerca con el Banco Mundial, hemos trabajado arduamente en estos últimos 9 meses y en el primer trimestre del próximo año contaremos con un catastro mundial, un catastro minero de clase mundial para poder evitar este tipo de desinformación. Andrés, gracias. A ver, a lo que me quería referir es de que el que se haya concesionado, según el viceministro, son el 7% del territorio, no implica que el 7% de ese territorio va a ser objeto de trabajo en superficie o en subterráneo. Un yacimiento mineral es una ocurrencia anómala muy pequeñita, Andrés. Compañeros, yo quiero explicar eso porque es importante que la gente lo sepa. Un depósito mineral se lo identifica por una concentración anómala de un mineral de interés o de varios minerales de interés. La superficie final, ¿no es cierto?, en donde se puede ubicar o realizar labores de explotación, es ínfima en relación con la superficie concesionada. Le voy a dar el ejemplo del proyecto Loma Larga, que inicialmente constaba de, no estoy seguro, pero alrededor de 5.000 hectáreas la concesión, ¿cierto? Pero el depósito identificado para la explotación es una forma cuadrada, digamos, rectangular, digamos así, de 150 metros por 500 metros de largo. Bien. Es ahí donde se trabaja. Es ahí donde se va a trabajar. No es que toda el área de la concesión va a ser objeto de intervención. Entonces ahí estamos mal informando. Son grandes, entonces? Porque necesitamos buscar, William. Entonces eso quiere decir que el territorio de la concesión potencialmente puede convertirse a futuros en un territorio de explotación, lo cual quiere decir que las comunidades en este territorio están bajo esta amenaza. Ver, si el 10% del territorio de una concesión, espérate, si el 10% del territorio de una concesión fuese objeto de explotación, fuésemos el país más rico del planeta. Más rico del planeta. Porque las concesiones mineras abarcan un área muy grande. Buscar un depósito mineral, un yacimiento, es como buscar una aguja en un pajar, Andrés. De hecho, las estadísticas dicen que de cada proyecto concesionado, me invento, 5.000 o 1.000 hectáreas de extensión, de cada 100 proyectos de esos, uno pasa a la siguiente fase, que es el de exploración. Y de los 100 de exploración que pasen, uno pasa a explotación. Mientras hay esta disputa, ministro, usted tiene que apagar incendios. Sí, y algunas cosas que me gustaría incluir, Andrés. Efectivamente, yo decía la diferencia entre lo legal y lo ilegal, pero me faltaba decir una. Lo ilegal no paga impuestos, no le entrega regalías al Estado y además va a hacer producción que luego se comercializa en el Ecuador y en el mundo en un mercado ilegal del oro, que es delicadísimo. Por contrabando, o sea, eso no declaran. Así es, o sea, todo entra en un marco de ilegalidad. Pero hay una cosa que se dijo que a mí me preocupa y que quisiera regresar sobre eso. Decía William, el Ecuador no está en condiciones de hacer minería ni de regularla. A mí eso me preocupa muchísimo. ¿Cómo así el Ecuador no está en condiciones? Las condiciones que el Ecuador no tenga tenemos que crearlas. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me podrían decir, la policía no está en condiciones de entrar a una montaña y hacer minería, una intervención de la naturaleza que le hicimos. No estaba. No ha hecho nunca la policía un operativo de esta naturaleza. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la montaña esté en manos de armados?
Dejamos que la montaña esté en manos de mafias. Que haya un estado dentro de otro estado. Imposible. Entonces, si nos enfrentamos a una realidad que no hemos enfrentado antes, creemos las condiciones para manejar el tema. La policía no estaba en condiciones, no estaba preparada, no ha hecho nunca un operativo de esa naturaleza, pues creamos las condiciones, nos preparamos y hemos hecho un operativo que realmente merece el aplauso del país. Yo estoy orgullosa del trabajo que se ha hecho, es una operación impecable. Se han desalojado ya en los primeros días de este operativo casi 5.000 personas. Nuestro primer herido fue un policía que se fracturó un brazo. En ese camino hemos encontrado cadáveres resultado de violencia criminal. ¿Por qué? Porque a primera vista hay heridas de bala. También hemos encontrado personas que han fallecido por muerte natural. En estos primeros días del operativo se han extraído, empiezan a hacerse ya las operaciones de la Policía Judicial. Pero lo que me parece que es inconcebible es que el argumento sea no estamos en condiciones. Porque si no estamos en condiciones, miramos hacia otro lado, ¿qué va a pasar? La ilegalidad se va a apoderar de estos territorios porque, por cierto, una buena parte de este análisis ya está hecho. Este primer momento de exploración está hecho y muchas personas saben en dónde están. De lo contrario, lo que decía hace un minuto Fernando, si buscar un yacimiento es buscar una aguja en un pajar, ¿cómo es que en Buenos Aires tenemos 1.390 venezolanos y 900 colombianos en los primeros 3 días que justamente dieron con esa aguja en el pajar? Es porque los yacimientos están identificados. Eso se sabe, ¿no es cierto? Entonces, si ya se hizo esta primera fase, los yacimientos están identificados, ahora sentarnos y decir el Ecuador no tiene condiciones, ¿qué significa? Significa dejar que los armados se tomen las montañas, significa dejar que la ilegalidad impere en el país. Eso para nosotros, para el gobierno del presidente Moreno, no es una opción. William. No tiene las condiciones para desarrollar gran minería, eso es lo que dije. Nunca no hablé de la minería pequeña. La minería pequeña se hace en este país desde hace mucho tiempo, décadas, ¿ya? Con las consecuencias que conocemos. Y justamente el Estado está demostrando en este momento que hay capacidad para fiscalizar y regular esta actividad, lo cual no es el caso de la gran minería. ¿Pero por qué crees que no hay capacidad para eso? Para la gran minería hay que tomar en cuenta que son empresas transnacionales que hacen este tipo de trabajo. Justamente las únicas que son capaces de movilizar los miles de millones de dólares que se requiere de inversión para desarrollar megaproyectos. En este caso tenemos actores con un peso económico, financiero y luego político, que es tan importante que tuerce la mano de los gobiernos, tuerce la mano de los funcionarios de los estados, y eso está ampliamente documentado a nivel mundial. Y Ecuador no hace excepción, más aún cuando Ecuador es un país muy chiquito con una institucionalidad bastante débil. Es perder la posibilidad de soberanía casi, ¿no? Pero me gustaría agregar las algo. transnacionales son más poderosas que el Estado. Pero me gustaría... Se ha demostrado con el petróleo. Pues, ¿cómo no aprendemos de 40 años de explotación petrolera con todas las consecuencias que eso ha dado? Pasa en todo tipo de países porque los grandes escándalos de corrupción no está exento el primer mundo tampoco. Pero me gustaría agregar algo a lo que aquí se ha señalado. Por eso es que Ecuador no tiene ninguna capacidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que el Ecuador no tiene ninguna capacidad? ¿Para enfrentar qué no tiene ninguna capacidad? El Estado, el gobierno, el país. El gobierno tiene la capacidad para enfrentar eso, lo está haciendo. Y aquí, como en cualquier otro país del mundo, existen esos casos. Así es. La diferencia es que lo estamos haciendo, o al menos en este momento podemos dar señales de eso. Y me parece que llega a ser incluso agresiva, descalificadora del país esa expresión. Pero no quiero quedarme en eso. Todos los gobiernos pasados han tenido que enfrentarse a estos grandes poderes. No, pero y no solamente en el Ecuador. Exacto. En todo el sur político, incluso en el norte, que como el Ecuador no tiene la capacidad para enfrentar cualquier tipo de este fenómeno y asegurar que es el país que no tendría esa capacidad, a mí me parece que llega a ser grosero con el país. Pero no quisiera quedarme... es una conclusión hallada de una documentación amplia. No quisiera quedarme en eso. A mí me parece grosero el resultado de sus conclusiones, pero no quiero quedarme en eso. Porque finalmente este es el tema menos grave, son nuestras opiniones personales. Lo que me preocupa es la realidad. Entonces, decía William algo con lo que yo estoy de acuerdo. Para una inversión minera se necesitan millones de dólares. Millones. En algunos casos, miles de millones. Y efectivamente, solo industrias, empresas con un gran músculo financiero pueden hacerlo, o economías ilegales. Ya sea del narcotráfico o ya sea de la corrupción,
también cuentan con los fondos suficientes para invertir. Y si no, vamos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires para que vean cuánto cuesta instalar cada polea. El día que yo estuve en la ciudad de plástico, teníamos conexión en la punta de la montaña con un negocio armado, montado para tener internet satelital, me imagino, porque está en la punta de una montaña que no está habitada, que no está regulada por el Estado. Le venden los tickets para conectarse al internet. En la carpa, en esas estructuras, en la carpa del Caporal, una televisión gigantesca con acceso a TV cable. Por supuesto, se necesita grandes cantidades de dinero para montar esa estructura de poleas. Y usted, ministra, nos ¿Cuánto decía cuesta que cada polea? trasladar una volqueta desde Buenos Aires hasta cruzarse todo el país, hasta Ponce Enríquez, 30, 40 mil dólares. En corrupción. En corrupción. En corrupción. Lo que nosotros hemos descubierto y hemos detenido a las personas involucradas en estos temas es que una volqueta sale con material de Buenos Aires, no solamente cargada con toda la tierra, con la piedra, con este material para llevarlo a las chancadoras. Sale además con 30, 40 mil dólares en efectivo que va entregando en cada paso, corrompiendo a los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hemos decomisado en esa zona más de 3.400 toneladas de material aurífero, presumiblemente aurífero. Hemos decomisado 3.400 toneladas. El año pasado, miles de toneladas. Este año, solo cientos de toneladas. ¿Qué es lo que empezamos a ver mientras preparábamos este operativo? Que ya no estaban sacando la tierra porque llevaron las procesadoras a la montaña. No es porque dejaron de hacerlo, no es porque salieron del lugar. 860 personas detenidas en estos meses. No dejaron de hacerlo, llegaron más personas dispuestas a arriesgarse por todo lo que mueve la economía de la ilegalidad. No es posible mirar para otro lado. Así se ve la minería ilegal. Así se ve, como lo hemos visto en Buenos Aires. Así se ve la minería ilegal. Si no tenemos posturas claras, realistas, firmes como la que tenemos en este momento, no vamos a poder controlar esto. Ministra, vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante para el tercer segmento de nuestro programa. Bien, vamos entonces al segmento final. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas para plantear un tema que me parece que resulta fundamental a esta hora. ¿Cómo enfrentar, cómo resolver lo que ocurre alrededor de esto? Y Fernando, con esto que dijimos hace pocos instantes, de que se trata de una maldición de la abundancia, o sea, como hay tanto, se generan estas tensiones. Por favor. Gracias, Andrés. Bien, yo quisiera mencionar un poco cuáles deberían ser los roles de todos los actores importantes y claves en esto, de los cuales no están excluidos tampoco los activistas de cuidado ambiental, ¿no? Básicamente, pero como docente universitario yo me debo a la academia y desde ese punto de vista estamos preparando, William, a nuestros profesionales. Nuestros jóvenes se están formando en la universidad no para hacer un aprovechamiento irracional de los recursos naturales, más bien estamos formándolos con la intención de que tengan todo el cuidado de que ese equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo de actividades extractivistas como es la minería y el medio ambiente sean actividades compatibles, ¿no? Sean actividades compatibles. Aquí el rol de la universidad entonces es claro, ¿está bien? Nosotros desarrollamos investigación que nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, en la Universidad de la SUAY y tanto en la Escuela de Biología, porque la Escuela de Biología de la Universidad de la SUAY ha trabajado mucho también en el levantamiento de información de línea base, por ejemplo, en la zona de proyectos mineros. Pero usted, Fernando, es partidario de una explotación de minas a gran escala. Definitivamente, con Andrés. Un cuidado ambiental muy riguroso, muy exigente. Porque desde mi punto de vista sí se puede, sí hay cómo. Y así como William menciona algunos ejemplos que dicen no hay cómo, no se puede, yo le puedo decir que sí hay cómo, ¿no es cierto? Evidentemente una explotación minera a gran escala en cielo abierto es diferente de una explotación en subterráneo, ¿no es cierto? En subterráneo es mucho más manejable. De los 5 proyectos estratégicos yo quiero recordar, Fruta del Norte, Río Blanco y Loma Larga son proyectos con sistemas de explotación en subterráneo, es decir, no tendríamos los impactos tan severos como los depósitos a cielo abierto, ¿cierto?
Pero en los depósitos a cielo abierto, a diferencia de otras obras de infraestructura, porque antes yo le hago a la minería como cualquier otra obra civil. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica. ¿Qué implica la construcción de una central hidroeléctrica? El reemplazamiento de un río, construcción de túneles, excavación en roca, y esos van a quedar funcionando toda su vida útil, muchos años. La minería, en cambio, a cielo abierto, permite, una vez que se termine el aprovechamiento del recurso, recuperar la zona, intervenirla de manera de recuperar, si no bien al 100% su funcionalidad ambiental, sí aproximarse en una gran porcentaje a ello, ¿no? Ok, William, frente a esta actitud y esta posición radical que tú tienes, ¿cuál podría ser el contrario, el que esté enfrente de una propuesta de esa naturaleza? No me parece una postura radical, me parece una postura razonable, en base a la experiencia incluso que tenemos de Ecuador como país frente a capitales transnacionales extractivos. Nos ha demostrado que coloca el país en un modelo económico primario exportador, altamente dependiente de las fluctuaciones de los precios internacionales. ¿Y qué estamos haciendo con el desarrollo de la megaminería? Pues estamos perpetuando este modelo económico muy frágil del Ecuador. En otras palabras, estamos siguiendo vendiendo pues, los bienes naturales del país a capitales transnacionales y estamos encaminando al país a una continuidad en términos de fragilidad económica, ¿ya? Entonces, hay que realmente plantearse reformar este modelo económico. Además, con la minería, la megaminería, no la minería pequeña, que esta, como se ha demostrado, es controlable. La megaminería, estamos con un modelo de mega explotación que supera en 2, 3 órdenes de magnitud la destrucción que ha ocurrido con el petróleo. Eso la gente no se da cuenta porque justamente en el imaginario no existe estas grandes mineras. Estas grandes minas que son las que se desarrollan y se quiere desarrollar en el caso de Mirador, en el caso de Urimagua, en el caso de Cascabel y así sucesivamente. Pero ya para terminar, Andrés, en el Ecuador, a pesar de que no hayamos extraído ni un gramo, hayamos exportado ni un gramo de concentrado, ¿qué es lo que podemos observar? Una serie ya de consecuencias dramáticas. Tenemos 12 muertos, por ejemplo, de estos nunca se hablan en el proyecto, 12 trabajadores que murieron en el proyecto Mirador. Tenemos un líder opositor a la minería, al proyecto Mirador, que ha sido asesinado. José Tendenza, su caso judicial queda pendiente. Tenemos también prostíbulos que se han instalados allá. Tenemos explotación sexual también ahí. Tenemos una serie de problemas asociadas a ilegalidad, ¿ya? Pero de esta ilegalidad nunca se habla. Okay. Por eso es lo que digo es que el gobierno se dedica a promover, a apoyar la actividad ilegal de los grandes capitales transnacionales y criminaliza, marginaliza los actores pequeños, nacionales, de pequeña escala. ¿Y por qué dices que es ilegal la gran minería? Pues la gran minería es ilegal en el sentido de que no cumple con una serie de obligaciones. La misma Contraloría General del Estado ha demostrado en el caso de varios proyectos que hay una serie de incumplimientos incluso antes de que los proyectos hayan entrado en la fase de extracción. Okay. Entonces tenemos un modelo ahí que es una réplica del modelo que se desarrolla a nivel internacional. Fernando, es un modelo de ilegalidad, pero a nivel transnacional. Fernando Benalcázar, ¿son ilegales esas operaciones? Imposible. Las operaciones no pueden ser ilegales. Respeto mucho lo que ha pasado en años pasados en sistemas anteriores. Lo que sí puedo garantizar es que bajo la administración nuestra del señor presidente Lenín Moreno, el Ecuador cumple claramente con las regulaciones y el papel que tenemos. No hay empresa, por china, canadiense, australiana, colombiana que sea, que esté fuera de la ley. Y le puedo dar ejemplos concretos. 2 incidentes que involucraron fatalidades en el proyecto Mirador. Estuvo suspendido el proyecto por casi 4 meses hasta que se implementen las acciones correctivas requeridas en cumplimiento de la ley. Una gran lección para ellos. En el tema ambiental, casi 1 año estuvieron suspendidos por incumplimientos de la licencia ambiental. Siguió operando. El ministerio ha parado el proyecto en las áreas respectivas en donde este ocurre, inclusive con los canadienses. Una fatalidad pasó lo mismo. El día de ayer levantamos la suspensión después de 3 meses, 1 semana. Entonces, es imposible pensar que se hace actividad minera controlada y desde la óptica del gobierno regulada en esas condiciones de ilegalidad. De modo ilegal, eso es imposible. Es un ejemplo clarísimo. Ok, ministra, por favor. Es una realidad. Sí, Andrés, para nosotros la distinción más importante es legalidad y legalidad.
Nadie puede desarrollar sus actividades fuera del marco de la ley, peor cuando entrañan relaciones con crímenes, con delitos tan graves como los que estamos hablando. El gobierno del presidente Moreno tiene una política, una postura que se ha demostrado no solamente en este, sino en otros temas. Enfrentar la realidad, identificar los problemas, resolverlos. No vamos a evadir nuestra responsabilidad, no vamos a mirar para otro lado. El tema de la minería está aquí, tenemos yacimientos que están en la superficie. Esto puede acarrear además problemas de seguridad, vamos a enfrentarlos, lo estamos haciendo. Si alguien extrae riqueza del suelo en este país, las regalías van a ser para los ecuatorianos. No vamos a transar con la ilegalidad y no vamos a mirar para otro lado. Muy bien, muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche y por haber conversado sobre Buenos Aires y la minería ilegal. Ha estado aquí en el estudio de nuestro canal María Paula Romo, William Sacher, Fernando Benalcázar y Fernando Valencia. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de